Shabbat Shalom, bienvenidos al nuevo estudio de la Torá y de la porción semanal. Esta semana vamos a estudiar la porción Vayelej, una porción que ya está hacia el final. Bueno, como hemos estado viendo, toda esta semana hablamos de que estamos hacia el final. Y como que se alarga y se alarga el final. Mucho no se quiere ir. No se quiere ir, entonces achicámosla para allá, la hacemos cada vez más corta para que dure lo más que se pueda la Torah. Y bueno, estas lecturas se alargan por estas fechas también festivas, ¿cierto? Y, y bueno, las últimas porciones se leerán ahí en Simchat Torah. Esa misma y próxima semana ya comenzará Bereshit, pero ya estamos en Sukkot. O sea, todavía, hasta que no llegue Sukkot, no se acabó la Torah. Bueno, algo singular, ¿cierto? En esta 52ª parashá de la Torah y la novena del libro de Devarim. De hecho, es una de las parashá más cortas, solamente tiene 30 versículos. Y se narra aquí el final o el término de la vida de Moshe, nuestro maestro, Moshe Rabbeinu. Se prepara, como ya lo ha venido haciendo, ¿cierto? Preparando a Israel para poder entrar en la tierra prometida, pero también les prepara para su muerte. Que eso es algo de esta para allá. Prepara su muerte. Él está a punto de partir, o sea, ya no queda nada más de Moshe por entregar. Entonces, estando ahí hacia el final, también necesita transferir este liderazgo. Necesita transferir el liderazgo no solamente a una persona, sino que sus enseñanzas, sus ideas, la propia Torá, que Él les compartió, ¿cierto?, por mandato del Eterno en el desierto. Y también les tiene que advertir nuevamente lo que viene en el futuro. Hay algo singular, ¿cierto?, en esto que hemos mencionado de la vida de Moshe. ¿A qué nos referimos? Moshe está a punto de morir. Pero, singularmente, cuando uno lee los Midrash que hay acerca de la vida de Moshe, y de hecho aquí hacia el final, dice, mira, tu hora de morir, o sea, bueno, dice, hay un Midrash, mejor, lo voy a explicar así. Hay un Midrash sobre Devarim 31:14 que dice así prácticamente, y el Eterno le dice a Moshe, mira, tu hora de morir está cercana. Y ese día era el 7º día del mes de Adar, se dice del año 2488. Y también coincidía con el cumpleaños de Moshe. Entonces el día de su nacimiento se le anuncia también que él va a fallecer. Y por eso dice la Torá, hoy día cumplo 120 años. Entonces la tradición judía celebra el cumpleaños de Moshe el día 7 de Adar. Tanto con su nacimiento como su Yerzeit, que se llama, el aniversario, ¿cierto?, de su muerte. Pero antes de que él subiera al monte del Nebo y voluntariamente entregara su alma al Creador, hay un Midrash que dice que no fue tan así. Dice que en realidad Moshe, al prever que iba a morir, no se entregó de forma pasiva ni voluntaria, sino que al contrario, dice que abogó con vehemencia por su vida. Tenía el alma angustiada antes de partir y quería que el Eterno le evitara una muerte indigna. Imploró por misericordia, dice este Midrash, e intentó contrarrestar el decreto celestial. Entonces uno se pregunta entonces por qué el Midrash, que obviamente el Midrash no reemplaza a la Torah. Hay una enseñanza detrás de este Midrash o este relato que trata de enseñar algo. En el fondo es lo siguiente, ¿por qué se supone que Moshe, que es la persona más relevante, ¿cierto?, dentro de la Torá, por sí misma, la misma Torá por sí misma, ¿cierto? ¿Por qué el gran héroe que sacó a Israel de Egipto, que fue tan valiente y tan valeroso, rogaría al final por su vida? ¿Por qué en esa noche tan oscura se resistió, ¿cierto? Bueno, sabemos que en otros momentos igual se resistió. Cuando
el Eterno le dijo que no iba a entrar en la tierra. También imploró mucho. Entonces este Midrash se basa en el hecho de que también Moshe imploró cuando venía un decreto contrario. ¿Y cuál es el punto aquí? Que efectivamente el decreto más contrario que pueda haber sobre nosotros es la muerte. Efectivamente. La muerte es el decreto más destructor. Ya no hay vuelta atrás. Cuando se decreta la muerte, se acabó todo. Por lo tanto, si Moshe también imploró por su vida para entrar en la tierra prometida, también se dice que imploró por su vida antes de morir y de partir. Es decir, también, este Midrash está a la luz de lo que dice la Torá. Escoge pues la vida. Moshe lo dijo una y otra vez. Por lo tanto, entre saber que va a morir y saber que puede pedirle al Eterno algo más de vida, pidió algo más de vida. Entonces, el Midrash nos dice que Moshe no aceptó entregar su vida pasivamente. Entonces, para algunos, según la Torá, subió al monte, murió, nadie sabe dónde quedaron sus restos, de forma digna, ¿cierto? Pero para algunas personas, claro, les puede parecer este Midrash como algo, lo quieren interpretar como algo así como si Moshe fuera un cobarde, no quisiera entregarse, o como que se negó a la voluntad divina. Pero, ¿qué pasa? Hay alguien que también le acusaron esto, ¿cierto? Hay otra persona, por ejemplo, a Yeshua. También lo acusaron de que él suplicó y clamó, ¿cierto?, antes de entregarse a la muerte. De hecho, muchos hacen de este hecho, ¿cierto?, que Yeshua menciona ahí, y imploró, ¿cierto?, y clamó. Dios, Elí, Elí, ¿se acuerdan? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le hacen burla. Cuando estuvo en el... Pero eso fue cuando estuvo en el orando, ahí dijo si es posible que pase de mí esta copa. Que pase de mí esta copa. Porque era por todo lo que iba a pasar. O sea, si bien Moche acá no iba a seguir el sufrimiento que tuvo Mashiach con todo lo que le hicieron. Claro. Y el punto es eso, o sea, previendo lo que viene, sabiendo que viene la muerte, sabiendo que viene un sufrimiento. Nosotros estamos gustosos de eso, o sea, queremos sufrir y ya. Queremos entregarnos al sufrimiento sin resistirnos. Para nada. Entonces podría obviamente parecer natural esperar la muerte y saber que ya llega, tiene 120 años, ¿qué más queda? Pero, por el contrario, o sea, uno tiene que considerar que la muerte, el sufrimiento, la aflicción, por así decirlo, es casi nuestro enemigo. ¿En qué sentido? En que, sabemos que cuando viene la muerte es un decreto inevitable, ineludible. Pero nunca debería cesar nuestra esperanza de mantenernos vivos. Porque en la esperanza que tenemos está la vida. Si nos echamos a morir, ¿qué más queda? Mucha gente que cuando recibe esta noticia de que no va a seguir viviendo, viene la desesperanza, se echa a morir. ¿Qué es de esa gente? Es difícil, ¿no? Porque yo creo que igual ellos, como estamos especulando, de la mente de Mochi, yo creo que estaba más el hecho de que se iba a ir y qué iba a pasar con el pueblo. O sea, si las veces que él se fue, tenía preocupaciones. El pueblo se debe haber mandado, yo creo que no se quería ir para que el pueblo siguiera bien. Por ejemplo, podemos decir eso. Lleno de guías también. Con muchas ideas, mucha misión todavía. Todavía quería entregar más. Aparte que en ese tiempo, y ahí la Torá dice que Moche estaba como joven, o sea, tenía la vitalidad, la fuerza. No era como alguien que estuviera como, ya sabéis que está en toalla porque no te podías levantar o caminar. Claro. Ahora, de todas formas, pensemos esto de manera personal y singular. No se trata de que, obviamente ya, Moshe pensó en el pueblo, sí, pensaba, pero también pensaba en sí mismo, como persona, a nivel personal. Todavía tenía esperanza, todavía es como una persona que dice, todavía tengo energía, puedo hacer cosas. Es como cuando llega la hora de jubilarse. ¿Y qué voy a hacer ahora? Todavía tengo energía, puedo hacer cosas.
tengo esperanza. Más allá de que alguien espere algo de mí o que tengamos esa convicción de pensar bien en Moshe, Moshe también tenía que tener esperanza en la vida, ¿cierto? Tenía que encontrar algo de consuelo antes de morir y de partir. O sea, no se trata de echarse a morir ni de dejar que la vida se vaya como si nada. Porque la gente que lamentablemente pasa por esa circunstancia en su vida, no sé si ha visto usted ahora, pero ¿cuánta gente no está tirándose al metro? Depresión. Sí. Por la depresión. Creo que me habían dicho, me comentaron, yo no lo he leído, pero que en septiembre es como el mes donde más gente se suicida. Y Santiago es una de las ciudades de Chile donde más gente se suicida, incluso dentro de Latinoamérica. Entonces, hay gente desesperanzada, no tiene fuerzas para luchar por su vida. Entonces, uno no debiese entregarse a morir, ni echarse a morir. Esa es la conclusión y lo que nos quiere enseñar el Midrash, lo que nos enseña también Yeshua. No hay que echarse a morir, ni entregarse al sufrimiento, porque de repente nos pasan cosas malas. Por ejemplo, a mí la otra vez que me pasó todo eso, me asaltaron, me amenazaron con pistola, quedé en la calle botado, perdí todo, me usaron las tarjetas, perdí un montón de cosas. ¿Pero qué? ¿Me voy a echar a morir? Yo le escribí a mi jefe y le dije, bueno, mira, sabes que igual necesito hacer trámites, sí o sí estos días, tengo que ponerme al día con cosas. Le dije, pero no, voy a tratar, le dije yo, de recuperarme bien porque, o sea, en mi mente estaba, no voy a tirar una licencia aquí como psicológica ni nada. Y yo dije, no, pues tengo que seguir adelante, no puedo quedarme en eso. Y a veces nos pasan cosas que, claro, puede ser algo material la pérdida, puede ser algo íntimo, ¿cierto?, sentimental, que nos falte algo, que carezcamos, pero también puede ser algo más grave, una enfermedad, cosas que ya de verdad sabemos que no tienen cura. Vaya usted pensando en los niveles que hay, entonces el punto es no podemos detenernos ahí ni decir, bueno, ya llega la hora. No se trata tampoco de no tener paz, sino que de luchar, de tener esperanza, no echarse a morir, no entregarse a una muerte segura. Al contrario, entregarse a la esperanza segura, esperar en el Señor y esperar que viene lo bueno y no esperar el sufrimiento, el dolor, ni la muerte. Y la muerte es ese símbolo más potente que hay de todo esto. El decreto de la muerte ya no se puede revertir. Y por eso dice este Midrash que él estuvo ahí luchando. Entonces, la muerte es lo más ofensivo para el alma y es lo más ofensivo para el alma, que es donde el Eterno puso eternidad en el corazón de la persona. Ahí, ¿cierto? Puso el alma, se dice. Entonces hay que luchar contra ella. Dios creó al hombre no para morir y perecer en un principio. Creemos que lo creó para ser eterno, inmortal, para que sobreviva y siga conociendo a Dios su creador. Por lo tanto, entregarse a morir o a la muerte debiese ser un sacrilegio en nuestro interior, que nos carcoma, que diga, no me puedo entregar a la muerte. O sea, puedo saber que voy a morir, pero no puedo llegar y renunciar a todo. Entonces Moshe, dice este Midrash, se resistió a su muerte. Yeshua, de hecho, lo leemos, se resistió también al sufrimiento y a la muerte, sabiendo que iba a padecer y que lo que iba a ocurrir, pero tenía esperanza y quería que el Eterno también lo librara, por supuesto. Entonces, así como Moshe luchó, Yeshua también dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, lo que tú mencionabas. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo tantos mártires que quizá uno ve y lucharon ahí dándolo todo y murieron con convicciones tan valientes, el maestro haya dicho estas palabras? Se supone que era el más valiente, pero dijo todo esto delante de los suyos incluso, porque estaba ahí con los suyos más cercanos. O sea, ¿cómo nos va a redimir alguien que dice, por favor, que no me caiga esto sobre mí, oh Padre? Pero Yeshua eligió este ejemplo de Moshe. Hay que luchar contra la muerte hasta el final. La muerte es aborrecible y tenemos el deber de luchar contra ella. Y no solamente luchar contra la muerte, sino que elegir la vida. Y siempre elegir la vida. Entonces, sé como Moshe imploró a Dios por una forma de que lo exonerara de ese mal, de ese decreto terrible que es la muerte. Yeshua también luchó por la vida. Y Moshe, tanto como el maestro, dijeron que no sea al final como yo quiero que sea, sino que sea como tú quieres, que sea tu voluntad y no la mía.
Porque ese es nuestro consuelo al final de todo, sabiendo que el decreto igual va a venir, porque va a venir igual. Solo nos queda decir, no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Pero nunca entregarse a morir, ni echarse a morir. Pero el que quiera salvar su vida, dice Yeshua, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, sí, se mantiene en la esperanza. Pero quien quiera luchar por su propia vida, en este mundo, ¿hay alguna forma de librarse de la muerte? Ninguna. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí y se mantenga en la fe y en la esperanza y lucha hasta el final, dice que la va a hallar. Entonces nuestra mejor manera de hasta el último de nuestros días de prevalecer y saber y tener convicción de que habrá vida en el mundo venidero y estaremos ahí, es que hay que morir, pero en esa esperanza y en esa fe. Bueno, eso es lo que muchas veces hay personas que tratan de ayudar, ¿cierto? A la gente que está a punto de partir precisamente por eso, tratar de que muera en la esperanza y en la fe, ¿cierto? Ya hermano, ahora sí, con eso terminé mi punto. Me llama la atención un poco el midrash que usted nos menciona. Y lo otro que es la lectura del capítulo 31. En las versiones que yo vi, porque vi varias versiones, hay un sitio que se llama Biblia Paralela, y que sale el versículo en varias versiones. Sí. La Biblia Americana, la Biblia del Oso, etcétera, etcétera. Y sale también una de King James. Y en ninguna parte habla de que el Eterno le dice a Moshe que va a morir, sino que le dice que vas a dormir con tus padres. Claro. Entonces, eso como que llama la atención. ¿Por qué no le habla directo de muerte? Le dice que va a dormir con sus padres. ¿Es una forma de decirlo? ¿Es lo mismo? ¿Una forma de decirlo? No es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Bueno, es que en el fondo es la creencia de que va a ser reunido. Estamos hablando que en ese tiempo no, es una era la forma que ellos lo decían, porque como nosotros decimos actualmente en ciertas cosas, no podemos tener por ver cosas de cómo las decían antes ahora. Ya, se acabó el debate. Sí, cuando muchos debates es mejor guardar silencio. Yo creo que el cariño que le tenía el Eterno a Moshe hace que le suavice las palabras. Ya, su punto es que suavizó las palabras. Sí, eso es lo que yo voy, porque en cuanto a Aarón, la cosa fue diferente. Sube al monte y entregale la ropa a tu hijo y ahí vas a caer. Y ahora acá hay otra parte, que usted mismo la acaba de mencionar. No se supo dónde está Moshe. No se sabe. Igual, lo que usted dice tiene relación con lo que hablábamos, porque darle una esperanza es eso, o sea, no vas a morir y vas a quedar ahí, vas a ser reunido con tus padres, o sea, viene algo después de esto, no se acaba todo aquí. También hay un gancho, ¿cierto? Ahí, a la esperanza. Pero claro, si uno dice a alguien, no, ya se va a morir, de hecho a la gente... No es como bueno decirle todas esas cosas cuando está muy enfermo, obviamente. De hecho, si alguien escucha eso, por ejemplo, de un médico, una persona que está cercana, es muy doloroso para la propia familia. Yo lo escuché. Cuando yo caí enfermo del mal que tengo, el médico me dijo, no sabemos si te queda un día, una hora o algunos meses de vida. Me lo dijo directo, no hubo remedio. Y yo estoy acá parado delante de ustedes y conversando. Claro que Mi sí. señora puede dar testigo de eso. No renunció en ese momento. Es que hay algo que uno no... ¿O qué pasó en su cabeza? Acaba de decir también. Uno no puede hacer nada contra el decreto. Si uno le tocó la hora, le tocó la hora. Y lo otro es que uno ora por las personas cuando están enfermas, ¿cierto? Pero tiene que pedir también que se haga la voluntad del Eterno. Si eso es lo que uno ve, porque cuánto es, por otro lado puede ser hasta egoísmo, que uno quiere que la persona viva más para estar con uno. Pero no es así la cosa. Todos tenemos su tiempo limitado. Y nuestro de hecho, en la escritura hay ejemplo de una persona que pidió más vida y Ezequiel. Resultó todo mal. Pero hay que hacer venir.
Pero eso también llevó a que invitara al rey de Babilonia y antojara de que Israel fuera saqueado. O sea, llevó a eso. Yo lo que quisiera exponer interesante todo. Es dónde están los límites. Porque por un extremo tenemos que obviamente no vamos a resignarnos y no llevar la pelea. Pero por el otro extremo tenemos la posibilidad de no hacer caso y, por ejemplo, yo lo he visto, y gastar todo en buscar la cura de cáncer, ¿no? Y dejar hasta en quiebra a la familia. Entonces, ¿dónde está el límite? Pero ahí más o menos lo mencionó el hermano. Llevar la pelea, ¿cierto? Pero siempre hasta que el Eterno, ¿cierto?, lo permita. Porque hay personas que efectivamente se oponen y están tristes, ¿ya? Porque hacen mucho esfuerzo. O se enojan con Dios. Claro, que el esfuerzo es extremo. Sí. Y que involucra también a la familia. Y por otra parte, la resignación o el deseo de morir también están a flor de piel, que yo me quedé sorprendida porque en Europa hay una empresa que asiste a las personas que quieren morir, le da muerte asistida. Y solamente piden como documento de que la familia esté de acuerdo. Y en una de esas muertes, la persona que quería morir, porque estaba con una depresión, me imagino, presentó papeles falsos. Entonces la persona dijo, me voy a ir de vacaciones, y resulta que después le llegó la ceniza, todo suspendido. La familia. Sí, o la familia. Entonces era un encuentro terrible, porque es como una empresa que lucre, está matando a gente sin cerciorarse de si es que hay una patología de base que pueda ser temporal. Pero está así. Yo creo que tú das como en el clavo, porque hay hasta dónde, ¿no? Son los límites de esto, porque obviamente si nos resistimos a más no poder, a esto no se puede, porque todos vamos a morir en algún momento. O sea, si queremos resistirnos, tendríamos que resistirnos a Dios, finalmente. ¿Y entregarnos a quién? ¿Vender el alma al diablo, como se dice, para que me salve la vida? ¿Para reencarnar? ¿Se la vendo a Buda? ¿A quién? Pues? Entonces, claro, el extremo sería mucho. Pero tampoco podemos echarnos a morir y no hacer nada. Dejar simplemente que pase, me cayó esta enfermedad, bueno, yo no tomo nada, remedio, ni una cosa, ni me cuido, si tengo que morir me muero. Y la pobre familia también ahí, pero tómese esto, pero cuídese aquí, y es pero como... hay veces que hay personas que toman esa actitud y viven más. Porque la vida, claro, está en manos de uno. Yo tuve como la experiencia personal con un paciente que tenía yo parece que lo comenté en alguna ocasión, que esta persona no estaba digiriendo los alimentos, pero estaba como en vegetales, era un chico joven. Carlos se llamaba el muchacho. Entonces yo estuve en el dilema, no estaba tolerando esa alimentación, tenía que darle algo mucho más específico, y yo estuve una semana pensando, si no le doy nada, él se muere en una semana, porque no podía absorber los alimentos, entonces era como de la nutrición, y ya estaban los parámetros bajos de los elementos específicos. Yo dije, si no hago nada, lo ayudo a morir, porque ¿qué tipo de vida tiene? Pero por otra parte, está vacío. ¿Lo ayudo a morir o lo ayudo a que viva más? Uy, fue terrible. Estuve una semana pensando eso. Una semana y estaba sin paz, porque toda mi semana era pensar eso. ¿Hago o no hago? ¿Hago o no hago? Yo dije, no, esta cuestión me voy a enloquecer. Voy a descansar. Voy a hacer lo que médicamente tengo que hacer. Cambiarla a esta leche que estaba toda como partida, se llaman fórmulas elementales. Y que viva lo que tenga que vivir, y que el Eterno sepa. Pero eso fue hace muchos años atrás que tuve como dilema y después ya no lo tengo más. Sí. No, ¿Qué es el tema? Que hay muchos dilemas éticos en la vida y sobre esto. Por eso, lo importante, por ejemplo, en Yeshua, él tenía una misión que cumplir.
Claramente, vino para algo. Sabía que iba a padecer, sufrir, incluso iba a morir. Puede no resistirse a la muerte y simplemente echarse a morir o decirle, por favor, que no quiero vivir todo esto que tengo destinado a vivir. No, pues no podía decir eso o negarse a la misión. Pero sabiendo que tenía la misión y algo que cumplir, aún así no podía resignarse a la vida o entregar su vida como si nada. Algo tenía que resistirse. O sea, recordemos que también su padecimiento fue muy fuerte. O sea, hay gente a la que por un susto se puede morir. Imagínense todo el padecimiento que él recibió. Toda la crueldad que él recibió en su cuerpo, en su vida. O sea, él podría en un momento haber dicho, no aguanto más, y a lo mejor su cuerpo dejaba de reaccionar. Pero no fue así, él resistió. Porque se resistió también a morir para cumplir el propósito y todo lo que tenía que ocurrir, ser colgado, etc. Entonces, a lo que yo voy, porque tu reflexión igual es fuerte. Uno debe cumplir su misión. El médico debe cumplir su misión. ¿Cuál es la misión del médico? Tratar de salvar una vida. Estar hasta el final, en las últimas consecuencias y hasta donde se permita. Si la familia no puede pagar un medicamento que vale miles de millones, no puede hacer nada. Simple, o sea, pero tiene que proponer, tiene que decir hasta dónde se puede llegar y cumplir su misión. La misión de la familia, acompañar a la persona para estar con ellos, o sea, y en la medida que puedan y sea posible ayudarlo, hacerlo, porque eso es lo que nos manda la Torá. Ayudar al enfermo, visitarlo, si alguien empobreció, estar con él, si está enfermo, apoyarlo. Hay que cumplir misiones. El esposo, si es que es la esposa, acompañarlo, lo mismo, estar ahí con él, no decir, no, ya se enfermó esta persona, me separo, y se acabó. Entonces, es como abandonar a un hijo, perdón. Entonces, no hay que renunciar al trabajo y a la visión, porque eso es lo que también nos enseñan los sabios. No hay que renunciar a nuestro trabajo, Nadie está obligado en este mundo, eso te enseña el Talmud, a cumplir o completar la misión. O sea, por ejemplo, si a nosotros el Eterno nos mandó a levantar una comunidad y a lo mejor la comunidad todavía está ahí, que no va muy bien, que le falta algo, pero no podemos, nosotros no estamos obligados a terminar toda la misión, porque a lo mejor después van a venir otros y van a hacer algo mucho mejor que nosotros. Pero tampoco puedo renunciar a la misión. Entonces, tengo que saber que a lo mejor en mi vida no voy a completar todas las cosas que estimé por hacer. Y a lo mejor todos los sueños que tenía no los voy a llegar a cumplir. Pero tampoco tengo que renunciar a ello. O sea, tengo que saber que no estoy obligado a cumplirlo todo. O que si algo no se cumple, bueno, es voluntad del Creador. Si de repente me cortó la vida en medio y estaba haciendo algo importante, no lo sé. Pero tampoco podemos renunciar hacer el trabajo de la misión. Y eso es una misión del Pirkei Avot que habla en el fondo sobre este tema. Y esto es lo que estamos diciendo. Entonces, cada cual tiene que cumplir su misión, hacerla en la medida de lo posible y no renunciar a ella, porque en el momento en que renunciamos no hay esperanza, no hay fe, no se va a cumplir y nadie va a llegar hasta allá. Pero también si no completé y no logré entrar al pueblo, a la tierra prometida, vendrá otro y lo hará. Pero no puedo yo tampoco decir no voy a hacer nada, ¿no? Pues hago todo lo posible para que el que viene después lo haga. Y de eso se trata la vida. Perdón, lo dejé mucho tiempo ahí esperando. Adelante. Moré, yo esto ayer me tocó exponer, fue bien breve, y encontré un párrafo en el Aish Latino, que es el judaísmo para América Latina. Y usted lo conoce. Y dice que el judaísmo, la muerte no es el fin de nuestra existencia. Hay una parte nuestra que es eterna y sobrevive a nuestros cuerpos mortales. Es la parte que nos hace únicos y que representa nuestra esencia. El libro Kohelet lo resume de la mejor manera. Vuelva el polvo a la tierra como antes y retorne el espíritu a Adonai que lo dio. Entonces, realmente hay una parte de nosotros que vive. Pero la pregunta era, que yo lo comentaba, ¿qué pasa con los espíritus que han estado en problemas? Por ejemplo, Hitler, Lenin, Stalin y muchos más que han estado con problemas. ¿Ese espíritu también retorna al eterno? Es que ahí hay un dilema, ese es el dilema. Porque ¿qué es lo que dice más adelante el Rey Harachá?
dice que la carne no era el rey. Bueno, nuestros principios de fe es que todos vamos a ser juzgados. Y el Ruach que vuelve al Eterno es diferente a la Neshama. ¿Sabes qué? En el fondo, pensémoslo así. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, dice, y en las personas. Esa eternidad vuelve a Él. El hálito de vida. Por así decirlo. Pero de alguna forma igual pasamos por un juicio. Porque si puso algo eterno, ¿cómo lo va a destruir? Es como la lógica. Pero también, y por eso finalmente nuestra teología a lo largo de la historia ha dicho, bueno, hay una parte que tiene que volver a Dios, algo eterno, pero también hay una parte que tiene que ser juzgada, ¿cierto? Y está pasando un juicio, entonces le llamamos el alma. Pero también hay otra parte que es lo que vive en nosotros aquí en este mundo, que es la carne. Y el judaísmo plantea que hay una cuarta y quinta forma, ¿cierto? Una neshama, el nefesh, el alma, una neshama, algo más personal, como llamémosle el corazón, y la yejidá, que es lo que mantiene unido todo el cuerpo, porque todas estas son interrogantes efectivamente que nacen en este contexto, pero no es nuestro tema. No es nuestro tema. No quiero profundizar en ello porque todavía ni siquiera doy mi tema. Solo era una breve introducción. Yo sé que nacen muchas cosas de ahí podemos ir conversando. Pero el tema lo vamos a seguir tocando ahora mismo. Algunas palabras claves que se nos dan en esta parashá. Es Vayelech. Moshe dice, tengo hoy 120 años, ya no puedo salir ni entrar. Bueno, más que referirse a un límite físico de salir y entrar, porque sabemos que Moshe no estaba postrado. Podía caminar, salir y entrar, podía. No es simplemente algo ya físico, sino que también quizás él estaba diciendo en los reinos espirituales ya no tenía la misma facilidad quizás su mente. Por supuesto, ya a esa edad ya el cuerpo se va desgastando, ya no es el mismo, la capacidad de reacción, pensamiento, y por lo mismo la vitalidad para conectarse con Dios ya tampoco es la misma. Ya es difícil salir y entrar, por así decirlo, entrar y salir. Pero el liderazgo tampoco es algo que él pudiera poseer para siempre. Finalmente, el liderazgo fue excepcional, profético, casi sobrehumano, no solo fue terrenal, pero ya no podía hacer todo. Tenía 120 años. Y de hecho la misma palabra con la que comienza esta parashá lo define todo. Dice Vayelech. ¿Y qué significa Vayelech? Y fue. Es simbólico, o sea, no es que ahí se detuvo, fue. Antes de partir. Y fue. Pero fue la última vez en que él fue. O ese ir. Porque y fue desde el verbo ir. Fue la última vez que cumplió ese ir. Visitó a las tribus. Un 2. No, está súper alto el... No leo a nadie que diga que se escucha abajo. ¿Quién? Mira, nadie más lo ha puesto, entonces debe ser algo particular, porque aquí veo todo bien y el volumen está bastante alto de acá. Continúo. Entonces, esta palabra significa Vayelech, y fue, del verbo ir. Fue la última vez que él fue. ¿Y dónde fue? A visitar a las tribus, a despedirse. Lo que obviamente muestra lo que tú bien decías. Estaba pensando en ellos, en el pueblo. Fue la última conexión que quería tener con la gente, las tribus, el amor que tenía y sentía por ellos. Fue la última vez que quiso ir a algún lugar. Y ya estando ahí, su liderazgo se transfirió a Yehoshua bin Nun. Le dio instrucción de manera pública, lo fortaleció y le dijo: Hazak ve'ematz. Sé fuerte
y sé valiente. Hazak ve'ematz. Y esta palabra hasta el día de hoy, ¿cierto? Una frase famosa. Hazak ve'ematz. Sé fuerte y sé valiente. Un recordatorio también de que obviamente la fe y la confianza está en Dios, no solamente en nuestro poder humano, en nuestra fuerza. Hazak ve'ematz no es simplemente tú eres fuerte, eres valiente, porque a veces la gente piensa, esa persona es fuerte, es valiente, pero no. Hay personas que son fuertes y valientes porque han pasado cosas difíciles en su vida, han tenido que sobresalir de muchas circunstancias adversas, han tenido que entrenar mucho para ser fuertes. No es que una persona nace y es fuerte y valiente, ¿no? O sea, tiene que ser una persona con mucha disciplina, entrenada, con mucha confianza en que puede seguir adelante creciendo. Entonces, ser fuerte y ser valiente es constante. No es que Yoshua era la persona ideal, ¿no? Esfuérzate, o sea, viene algo difícil. Para ti también tienes que tomar un respiro bastante largo y esforzarte bastante tiempo en lo que viene. Vas a tener todo un trabajo por hacer. Entonces la gente de repente mira a alguien y dice, uy, esta persona me da confianza. Pero para llegar a dar confianza hay que tener mérito, logro, ¿cierto? Trabajo. ¿Brian? Sí, que igual hay un midrash que habla sobre que Moshe también tuvo como un litigio con el Eterno porque quería que sus hijos continuaran su tarea y el Eterno dijo que no, que iba a ser Yehoshua. Entonces, muchas veces uno como papá, a veces, no sé, puede tener una empresa o hacer algún proyecto y quiere que sus hijos continúen, pero a veces, como dices tú, no necesariamente son las personas idóneas, sino que hay personas que pueden estar a nuestro alrededor, que se han esforzado, han sido valientes y son más merecedores. Y para alguien, un papá en este caso, igual es como difícil. Entonces, ahí fue sabio el Eterno en como recalcarle que Yehoshua iba a ser la bueno, él podría haber ido a su familia en esa última vez que pudo ir, pero fue al pueblo, pensando en el bien de los demás, del pueblo, no solo de él y su familia. Y de ahí viene otra mitzvah. ¿Me puedes pasar mi chaqueta? Tengo frío. ¿Te puedo molestar con agua, Dale? Tengo las manos muy heladas. Ya. Se lo agradezco. Entonces, aquí viene otra mitzvah que está en esta parasha porque es muy importante. La mitzvah se llama mitzvat Hakel o Hakel. ¿Qué significa? Hakel. La mitzvah de reunir a la congregación, congregarse. O sea, al final de su vida, lo último que entregó, bueno, fueron dos cosas, dos mitzvot, que es la mitzvah de escribir un Sefer Torah y la de reunirse. Y es lo que hacemos nosotros hasta este día, ¿no? Nos congregamos. Entonces Moshe ordenó que cada 7 años se reunieran todo el pueblo. De hecho, durante Sukkot se tenían que reunir todos. Todos tenían que subir y ascender. Y en esa fecha es cuando se recordaban las palabras de la Torá. Por eso es que en Sukkot se hace Simchat Torah. Como que nos reunimos y celebramos la Torá y hacemos el cambio del ciclo. Esto también se deriva de esta instrucción de Moshe. Entonces nos congregamos y buscamos la sección de la Torá y nos reunimos en torno a estas palabras. Y así cumplimos la mitzvah de Hakel, congregarnos. Por supuesto, hay una importancia en congregarse en la unidad y en que haya una educación para todos. Es muy importante que no haya exclusiones. Todo el pueblo debía reunirse, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Todos debían recibir educación. De hecho, hoy día quizá hay algo que es bien curioso en las sociedades, porque, claro, se educa a los niños hasta cierta edad y después, ¿qué queda? Pues si la vida no se acaba ahí, en la vida hay que seguir aprendiendo cosas. La vida es una escuela constante. Si la gente no sigue estudiando, preparándose, como por ejemplo lo hacemos nosotros, porque estudiamos. Tenemos que estudiamos las escrituras, la ética, la disciplina, cómo cambiar.
Porque si no lo hacemos en un momento, ¿qué queda de nosotros? O sea, de nuestras convicciones, de lo que hacemos, entramos en incongruencia en nuestra vida. Y no es la idea. La idea es que siempre estemos educándonos, ¿cierto? Entonces, evolucionando. El judaísmo y el jinuj, ¿cierto? La educación es eso, todo el tiempo. Entonces, va a congregarse el anciano, el joven, el niño, el que tiene más interés, el que tiene menos interés, pero todos reciben alguna educación. Y eso no debe apagarse. Por eso es que es tan importante el Shabbat, ¿cierto? Juntarse en la familia, estar reunidos, porque es lo que nos da este sentimiento de unidad. Por eso el pueblo se ha mantenido a lo largo de la historia, porque se ha educado y se ha reunido y ha recibido instrucción. Se reunieron mujeres, niños, extranjeros. El más radical, o sea, de hecho el extranjero es como, ¿qué hace él acá? Igual, todas las personas. No sé, tengo las manos súper heladas. Me viene bien. Gracias. Entonces, todos deben compartir este legado. No importa la edad, no importa. De hecho, si te fijas, en un colegio, solamente puede opinar en una sala los que tienen la misma edad. No va alguien así de otra edad a un curso de niños chicos. ¿Qué va a hacer ahí? De hecho, en la universidad a veces pasa eso, que se mezclan los años, pero siempre se mira como con cierta suspicacia. Pero aquí en el camino de la Torá puede opinar Ezequiel, que es jovencito, puede opinar alguien mucho mayor y todos nos escuchamos. Pero a veces en los colegios esto no pasa. No nos escuchamos. De hecho, yo me acuerdo que los últimos años que estuve en el colegio me llamó tanto la atención porque los niños eran súper rebeldes. Los que siguieron después, porque yo estudié en un colegio cristiano que tenía como una visión súper clara, pero después, como cambió la ley, ¿cómo se llama? La ley se llamaba, esta que fue de Bachelet, que en el fondo todos tenían que tener la misma instrucción porque ellos tenían sus propios materiales de estudio antes. Y como que tuvo que estandarizarse todo y después los niños cambiaron bastante porque tampoco se podía seleccionar el tema de quienes ingresaban. Nada, pues, o sea, finalmente cuando salí me fijaba que los niños más chicos eran súper insolentes contra todo el mundo. Pero nunca había visto eso allá porque éramos todos, nos reuníamos, me acuerdo, hacíamos devocionales porque era un colegio cristiano. Y todos nos juntábamos. Había cierto respeto por toda la gente, los niños y todo. Porque en la iglesia hay escuelas dominicales. O sea, todos estudian, tienen cierta de este nivel, pero cuando me fui, no, y eran insolentes los niños. Los más chicos eran más insolentes, trataban a todo el mundo mal, hablaban muchos garabatos y en el colegio antes no se escuchaba. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Y esto es por marcar estas diferencias. Finalmente el niño tiene que aprender del mayor y a veces el mayor tiene que aprender del niño. La vida es así, es un ciclo. Entonces, Moshe dice, la mitzvah de Jaquel, reunirse. ¿Quiénes? Todos. Porque de todos se puede aprender algo. No importa la edad, el estatus. Entonces en la época de Yeshua no querían que fueran los niños. No, pero los niños no. Dejan que vengan los niños. Al contrario, se atraigan a las personas para que escuchen de la escritura, de la Torá, en vez de dejarlos a un lado, ¿cierto? Alejados. Es bastante, ¿cierto?, significativo para nosotros y con mi mamá lo hemos estado conversando y pensando porque han venido familias con niños de situaciones bien particulares. Yo creo que siempre ha pasado en la comunidad y siempre la idea es acoger a las personas, quien sea, cual sea su condición, es muy importante. Esto es lo que nos ordenó nuestro maestro Moshe. No hay por qué decir, no, ¿por qué está esta persona acá? No, al contrario, hay que atraer a las personas. Y la otra mitzvah es escribir un rollo de la Torá, un Sefer Torá. Y esto se lo entrega, el que ya tenía se lo entrega a los levitas, ¿cierto? Para que lo guarden en el Aarón, dice. En el Aarón Abrit, en el arca del pacto. Y esto ya se interpreta como el acto donde ya la Torá quedó como cerrada.
porque la entregó a los levitas y la guardaron. Ahí como que quedó guardada. ¿Y qué papel tenía esta Torá? La Torá era un ed en hebreo, un testimonio, o un edut, un testimonio, un testigo inmutable y eterno de sus palabras. Quedó esta Torá como una marca de él para las siguientes generaciones. Entonces, esto nos asegura de que la Torá no iba a ser distorsionada o iba a ser olvidada. De hecho, aun por mucho que ordenara esto, tampoco se podía asegurar de que por todas las generaciones siempre se iba a cumplir al pie de la letra. Es más que nada el hecho de que nosotros tenemos que participar también de esta escritura de la Torá en nuestra vida, en el fondo viviéndola, viviendo y conectándonos con ella. La única forma en que podemos escribir, por así decirlo, este rollo de la Torá es eso, compartiendo nuestra vivencia, viviendo conforme a esta escritura y sus lecciones. Y es lo que hacemos nosotros. Y no solamente le bastó con esto, sino que entregó un cántico, ¿cierto? Entonces Moshe entrega, así, después lo que viene a ser la próxima para allá, entrega esto a través de un cántico. Y en el cántico dice algo particular, dice, Aster, Astir et Panai, Dios ocultará su rostro. Como que ocultará él su rostro. Entonces, en el camino, ¿cierto? Dios también iba a olvidarse, el pueblo se iba a olvidar de su creador, pero también por causa de esto el Eterno iba a ocultar su rostro. Entonces, puso una canción de testigo, o el testigo que es la propia Torá, para que no se olviden. No se olviden por sus generaciones de que está ahí aguardando, está a la puerta, está esperando que también nosotros cumplamos estas palabras. Vayelech, ese ir. Moshe le entrega esta liderazgo a Yehoshua. Así también, de hecho, en esta jornada, en esta fiesta, en Yom Teruah, hacemos precisamente una transición, porque pasamos de un año a otro. Así como Moshe pasó el liderazgo a Yehoshua, nosotros pasamos de un año a otro. Y esta renovación es prácticamente algo personal. Entonces, ese Vayelech significa ir hacia adelante. Aunque le quedaba re poco, fue igual. Se acercó, participó. Entonces siempre hay un último hálito de vida, por así decirlo, que tenemos que ocuparlo para repensar las cosas y podemos volver a comenzar. Y esto es lo que nos enseñan también los sabios, hasta que la persona tiene su último aliento de vida, tiene la oportunidad de arrepentirse y de cambiar su rumbo. Así como en Rosh Hashanah cambiamos, ¿cierto? Renovamos el año, también hasta que tengamos ese último ir podemos hacer algo significativo en nuestra vida. De la palabra Hakel que hemos visto, que es congregarse, ¿cierto? Toda la congregación a escuchar la Torá. Bueno, eso nos recuerda cuando suena el shofar en esta fiesta. Yom Teruah es precisamente ese llamado a convocar a las personas. Y el Teruah es para reunir a las personas, precisamente. ¿Para qué? Para hacer introspección, pensar y arrepentirnos. Y esto da inicio a los 10 días de Teshuvah que estamos viviendo, para poder tener unidad en estos días. Fuimos reunidos para estar unidos, ¿cierto? Fuimos convocados para estar unidos en estos días y ser responsables como comunidad, de forma colectiva. Y el shofar también aparece en esta fiesta y en esta parashá como un testigo. Ese testigo que era la Torá, pero ahora ese testigo es sonoro, fuerte. Así como tenían un cántico, nosotros tenemos el sonido del shofar, que nos habla y nos recuerda de este pacto entre el Creador y cada uno de nosotros. Y así también, Vayelech significa unir, pero también finalizar un ciclo. Y este final del ciclo es como Yom Kippur, porque se cierran las cuentas también. Se cierra todo, ¿cierto? Entonces, el ayuno y la introspección en estos días es nuestra forma de ir. Vayelech. ¿Hacia qué? Hacia una purificación, pues eso es lo que estamos buscando.
arrepentirnos, cambiar y purificarnos, alejarnos de los pecados, acercarnos, ¿cierto?, a su Torá. También en estas fechas, estas palabras, Hazak Ve'ematz, tienen sentido, ya que, ¿qué es lo que nos fortalece? Cuando nosotros nos conocemos mejor, cuando nosotros sabemos nuestras posibilidades, en lo que somos buenos, en lo que somos malos, hacemos introspección, nos fortalecemos. Es como el análisis FODA, ¿cierto? Análisis de fortaleza, oportunidades, etcétera, debilidades, ¿cierto? Y amenazas. Hacemos una introspección en estas fechas. Y por lo tanto, al salir de esto, tenemos que salir, como dice Moshe, Hazak Ve'ematz, más fuertes y más valientes. Esa es la idea, no salir más cobardes después de esta fiesta. No salir más débiles después de esta fiesta. Es que el ayuno me pegó muy fuerte. No, o sea, no es solamente el comer, es que espiritualmente nuestra vida tiene que salir hacia adelante. Y eso solamente si nos arrepentimos genuinamente. Porque si no logramos hacer una real introspección y no cambia nada, seguimos iguales. ¿Y cuál es el esfuerzo entonces? Pero si nos vamos a esforzar, hay que ir un poquito más lejos. Hay algo que no quiero cambiar, tengo que ir más lejos, tengo que esforzarme. Entonces, obviamente el declarar estas cosas, confesarlas, que es difícil, bueno, el vidui nos lleva a todo esto, ¿cierto? La declaración. Tenemos que enfrentar nuestras propias faltas. Y eso es esforzarse y ser valiente. Porque un líder no nace de la nada. El líder se equivoca también, pasa por momentos difíciles como Yehoshua iba a pasar, ¿cierto? Me refiero a él. No iba a ser fácil, iba a cometer errores, por supuesto. Pero Moshe le transmitió su espíritu y esfuérzate, dice, y sé valiente, porque no le quedaba de otra. Y ciertamente también vemos esta palabra que hemos mencionado, Aster Astir et Panay, ocultaré mi rostro. Porque de hecho, este es el tema de estas fechas. Se abren los libros y quedamos todos expuestos, pero ¿dónde está Dios? Como que desaparece de la escena, por así decirlo, y somos nosotros los que nos presentamos ante Él, esperando que Él aparezca y diga, los perdono, los he perdonado. Eso estamos esperando en este momento. Entonces, el ayuno, el arrepentimiento de Yom Kippur nos revelan que Dios está ahí esperando a revelarse, a decir, los he perdonado. Y a nosotros reconocer, por abandonar nuestras faltas, que Dios ahora se ha vuelto a mostrar a nosotros. Entonces esa expiación es nuestro acto de reconstruir esta relación de por qué Dios tuvo que ocultar su rostro por causa de nuestras faltas, y como pueblo en el fondo, que es lo que se ve en esta época, y cómo podemos volver a mirar hacia su rostro y que Él vuelva su rostro a nosotros, que es lo que busca el pueblo en esta fecha, que Dios se muestre hacia nosotros. Bueno, todo esto apunta finalmente hacia Sukkot. Sukkot es la fecha donde nos reunimos, celebramos, reconocemos que dependemos de Él, pero alegremente, unidos, reunidos, ¿cierto? Con una fuerza, no solamente particular, sino de grupo. Estamos todos alegres, estamos todos juntos, estamos todos en lo mismo y celebramos esto. Finalmente esta alegría completa de toda la nación. Y celebramos con la Torá, teniendo la Torá en alto, danzamos con ella, damos el final de la Torá, iniciamos con alegría el inicio. O sea, no terminamos con tristeza, terminamos fortalecidos y fuertes, seguimos hacia adelante, estudiando Bereshit de inmediato. Entonces, y también ese testigo en esos días en la Sukkah, que también refleja la protección de Dios, como también quizás Moshe nos quiso proteger y guardó esa Torá en un arca, en un lugar, también nosotros nos guarda en una Sukkah en esos días. Y esto nos recuerda toda la fidelidad de nuestro Padre, nuestro Creador. Yeshua por supuesto confirma esto, y hacia lo último que les quiero mencionar. Yeshua dice, no penséis que he venido a abolir la Torá o la ley de los profetas, no he venido a abolir sino para cumplir, hasta que los cielos y la tierra pasen. De hecho en Asinu, ¿cierto? En la próxima parashá Moshe pone como testigos a los cielos y la tierra.
hasta que el cielo y la tierra pasen, hasta que este testigo continúe aquí en pie, ni una yud, ni un cuerno, ¿cierto?, de una letra pasará de la Torá. O sea, Yeshua confirma y dice, la Torá es el testigo que dejó el Eterno a través de Moshe para el pueblo de Israel. La Torá es el testigo y está puesta y dispuesta para que la cumplamos. ¿Cómo va a venir el abolir eso? Al contrario, viene para que sea cumplida y podamos reconectarnos con Dios. Entonces, Yeshua decía también, algunos, escuchando estas cosas, estas enseñanzas, parece que les es hablado para que, y se les es mostrado para que viendo no vean, y se les es hablado para que oyendo no oigan, y para que escuchando no entiendan. Es decir, y este es el mensaje de Vayelech también para el pueblo, dada la ceguera espiritual del pueblo de Israel y de su alejamiento con él, Dios termina ocultando su rostro de ellos. Y esto le pasaba a la generación de Yeshua, y así lo advertía él. Muchos oyendo no oyen, viendo no ven, y escuchando no entiendan. Es decir, tienen esta ceguera. No se dan cuenta. Y aunque está el testigo ahí, al frente de ustedes, no se dan cuenta de estas cosas. Entonces Yeshua está diciéndoles a ellos, Dios ha ocultado el rostro de esta generación que escucha estas cosas y no entiende. Y también dijo, ocultó estas cosas de los sabios, también dijo. Y se las dio a estos más pequeñitos. O sea, incluso los que más conocían de esta Torá, también Dios tenía su rostro ocultado de ellos. Porque rechazaban, a lo mejor atesoraban la palabra y la estudiaban, pero rechazaban a Dios. Y sus acciones los alejaban de Él. Sus acciones contra el prójimo, la falta de amor, etc. Si Dios es amor y el amar al prójimo también es lo que Dios nos manda, y ellos se alejaban de esto. Ciegos espirituales. Entonces Yeshua también habló de esta forma para ejemplificar cómo Dios tenía su rostro oculto de ellos. Vamos a lo más aplicado. Esta es la última parte. Hoy día no se puede hacer esta mitzvah de Hakel, de reunirse en el templo, porque no hay templo. Pero el espíritu se mantiene ¿cuándo? Es lo más sencillo, cuando sacamos la Torá. Cuando abrimos el Aarón y sacamos la Torá, es como que nos juntamos a escuchar la Torá. Cada semana la comunidad se reúne para escuchar la Torá, cumpliendo así el espíritu de esta mitzvah. Entonces esta mitzvah de Hakel, de reunirse, en el templo se sigue manteniendo en nuestras sinagogas, en nuestras congregaciones. El escribir un Sefer Torá. Bueno, la halajá dice que cada persona, ¿cierto?, judía debe y está obligada a escribir un Sefer Torá en su vida. Ahora, es difícil escribir un rollo completo, ¿cierto? Y menos si no sabe hebreo. ¿De dónde? Entonces, aquellos que no pueden hacerlo cumplen la mitzvah muchas veces dentro del judaísmo, como financian uno o aportan, o cuando hay que aportar para un Sefer Torá en la comunidad también apoyan, ¿cierto?, para que se pueda adquirir uno y pueda haber uno. O estudiando, si ya no pueden ninguna de esas, estudiándola con diligencia, valorándola, teniendo una Biblia, por último. Ese Hazak Vehematz, si bien es un mandamiento que Moshe le dio a Yehoshua y le dijo estas palabras, por supuesto que cada vez que nosotros terminamos un libro, un sefer, decimos Hazak, Hazak, Benit Hazek. Sé fuerte, sé fuerte y seremos fortalecidos. O sea, si tú eres fuerte, entre todos nos vamos a fortalecer. Ese es el mensaje cada vez que terminamos un rollo de la Torá. Porque si somos todos débiles, vamos todos, como en buen chileno se dice, a guatear. Pero tenemos que ser todos fuertes, como uno. Y si todavía tiene dudas de lo que hemos mencionado, esta mitzvah de Hakel se practicaba cada 7 años. En la fiesta de Sukkot subían todos, ¿cierto?, al templo y escuchaban la Torá, y tenían que escucharla. ¿Quiénes participaban? Hombres, mujeres, niños y extranjeros. El Talmud nos enseña
que la presencia de los niños, incluso si no entendían la Torá en ese momento, era para dar recompensa a quienes los traían. O sea, dice, bueno, si no puede escuchar su niño, pero usted lo llevó, tiene la recompensa de su niño. Entonces, en el fondo, la idea es de todo, sin importar la edad, la educación comienza desde la infancia. Entonces, ¿quiénes deben participar? Todos, dice el alajá, finalmente. ¿Qué había que leer? Bueno, ¿qué se leía en esa época? Se leían los últimos versículos del libro de Devarim, precisamente estas palabras. Y se leía desde la parashá que habla de las bendiciones y las maldiciones. Por lo que se sabe, se hablaban los versos del Shema y de los 10 mandamientos, de Shemot. Y con eso en el fondo se trataba, porque no lo va a tener ahí leyendo 5 libros de la Torá, no se puede. No se puede leer tanto frente a tanta gente. Entonces se leían estas palabras, ¿ya? Que en el fondo hablaban del pacto de Dios con Israel. Y aunque si estamos en la diáspora y no podemos ascender al templo de Jerusalén, porque ni siquiera está, es lo que dijimos. En el fondo nos reunimos en una congregación, y esto es lo que sustituye a Hakel, a la mitzvah de reunirse, y también se suele agregar esta oración adicional que es el Musaf, en las festividades sobre todo, para mostrar de que hay una unidad y seguimos como estando atentos a la Torah. En cuanto al Sefer Torah, si no puedo escribir uno, bueno, ¿quién escribe un Sefer Torah? El Sofer, el escriba. Entonces, si no puedo, ayudo o aporto para que se pueda adquirir uno, o yo adquiero uno para mí, también, ¿cierto? Y cómo cumplimos también esta mitzvah de que la Torah tiene que ser un testigo, porque la Torah se guarda en el Aarón, dice, y los levitas la llevaron al Aarón, al arca del pacto. Nosotros guardamos la Torah en un Aarón también, en la congregación, y en nuestras casas, ¿qué podemos hacer? Lo mismo, darle un lugar especial, ¿cierto?, a nuestra Biblia, a una Torah, y yo creo que todos hacen algo así, pues le dejan un lugar particular o especial a las cosas que son de la Torah, en la Biblia, etc. Le deja un lugar especial. Esa es la forma en que se cumple esto. ¿Qué más les puedo decir? Ya, yo creo que con esto es suficiente. ¿Sí? Antes que termine, ¿puedo hacer una lectura de un rabí? ¿Sí? Que no sea muy extensa, ¿no? No es muy extensa. Que dice que el gran rabino Baruch Ber Lebowitz de Kamenetz, en Lituania, escuchó que alguien proclamó: sin Torah no podemos vivir. A lo que el rabino respondió: e incluso si pudiéramos, ¿quién querría vivir así? Y el rabino Hirsch comenta, parafraseado: nada puede probar el origen divino de la misión de Moshe tanto como estos versos. Si la ley de Moshe fuera solo un conjunto de leyes escritas por Moshe, el mundo no podría tener un tonto más grande que Moshe. ¿Qué insensatez más grande que dar leyes que son tan completamente opuestas a las ideas e inclinaciones de la gente a la cual están orientadas? Incluso el legislador mismo está completamente consciente de que en los siglos venideros el pueblo no aceptaría la ley, ni la ley aceptaría a la gente. Y como estrategia final para alcanzar el objetivo propuesto, designar como garante al cielo y a la tierra, y no dejar otro medio más que el libro de la ley y sus enseñanzas, que a pesar de todo no se perderá de sus hijos y de los hijos de sus hijos. A pesar de todo lo que nosotros conocemos y hemos vivido, la Torá ha permanecido a través del tiempo, y si bien han ocurrido circunstancias que se nos han hablado de la dispensación de la gracia en que las personas son llamadas a recibir el perdón de los pecados a través de la fe en Jesús, quien es el único que guardó la ley a la perfección y cuya justicia puede ser imputada a los creyentes, la teología del reemplazo que sostiene a la Iglesia ha tomado el lugar de Israel debido a los fracasos de este último como pueblo del pacto, y que los creyentes judíos y gentiles conforman el nuevo Israel espiritual. Comunidades mundiales que se han levantado como el nuevo pueblo escogido y otras teorías. La Torá, a pesar de todo eso, ha persistido junto al pueblo de Israel a través de los miles de años y en momentos muy difíciles, con mucho sufrimiento,
en los cuales más se han apegado a su palabra. Pero todo esto ha sido por apartarse de su enseñanza. Y el pueblo judío, por defender su Torá, ha soportado martirio histórico, sin paralelo. Y esta Torá se ha convertido en las alas del águila, en las cuales la ley de Adonai ha llevado al pueblo judío sobre todas las pruebas en el mundo que solo han ofrecido discordia y desprecio, malentendido y amargura, y la ha transformado en poderes frescos de espíritu y vida. Y no solo eso, sino que se ha convertido en la fuente de vida y de verdad de todas las naciones. Es el árbol de vida, su semilla cargada a toda la humanidad por sus hijos esparcidos. Ahí está la trascendencia de la Torá, pese a... Es un rabino que escribe, no me da para Sí, tanto. usted lo mencionó. Es la trascendencia de la Torá a lo largo del tiempo, que se ha mantenido, se ha guardado, y pese a que ha intentado ser saqueado, ¿cierto? Sí. Porque en parte es eso. A veces sacada del medio, a veces saqueada, porque se la adueñan otros, aún así permanece ahí junto al pueblo. Y eso es porque nos reunimos cada Shabbat, la familia se reúne y se habla, ¿cierto?, sobre esta Torá cada semana. Y aunque los demás tengan una teología y una doctrina que pueda, dentro de su contexto, reemplazar todo esto, las vivencias, la enseñanza, el compartir a lo largo de las generaciones no se puede reemplazar por una simple doctrina, ¿no? Y por eso es que sigue en pie. Bueno, Baruch Hashem, por eso, gracias al Eterno que nos permite que esta Torá nos haya llegado, ¿cierto?, después de tanto tiempo. ¿Sí? Imagínense cuando hicieron los descubrimientos del Qumran, porque la Torá tenía, la más antigua era como del año 1000. Y resulta que descubrieron en Qumran documentos que tenían más de 2000 años. O sea, 1000 años más antiguo de lo último que se tenía. ¿Y qué hallaron? Que estaba casi igual. Tenía unas leves diferencias, que eran letras, partes como muy que a lo mejor se puede ver algo transcrito un poco diferente, pero dentro del hebreo son diferencias mínimas. O sea, prácticamente se ha guardado celosamente por toda esta generación. Gracias al Eterno que lo permitió, porque también muchos dieron su vida para que así fuera. Así que Baruch Hashem. Bien, muchas gracias a todos. Shabbat Shalom. Chao. Esto estaba...